Pues yo me llamo David Mayoral y bueno, me dedico principalmente a la interpretación de la percusión en la música antigua, desde música medieval, renacimiento, barroco y clasicismo, aunque bueno, estoy más centrado en los anteriores. Y bueno, ya llevo algunos años en esto y bueno, pues por suerte lo he convertido en una manera de vivir y también de disfrutar de la música. El repertorio que hemos tocado en este concierto, aparte de los otros repertorios de otros periodos, a mí me parece particularmente muy interesante. Como percusionista tiene un interés, una riqueza rítmica que a lo mejor en otros periodos no se da. Juega mucho con la subdivisión del tiempo, pasa de 2 a 4 a 3, en periodos de tiempo muy cortos. Es muy rico rítmicamente. Claro, estamos hablando de monodia o como mucho dos voces. No está tan desarrollado armónicamente, pero dentro de lo que a mí me toca, la rítmica es muy variada y muy rica. Y luego las melodías también son muy variadas, por ejemplo en las estampís, con las diferentes partes, pasamos de partes muy eufóricas a otras más contemplativas. Tiene muchísima variedad y por supuesto al ser un repertorio compuesto sobre todo por danzas, pues da mucho pie a añadir percusiones que bueno, estamos un poco recuperando tanto de manera histórica como de manera tradicional, y en algunos casos, como llamamos el programa Danzas Imaginarias, también imaginamos o recreamos otra manera de entender estas danzas. La labor del Centro Internacional de Música Medieval me parece importantísima, como ya hay otros centros en Besalú, en Girona, hay varios sitios, en Madrid también, en los que se está proporcionando una formación continua o bueno, a veces por seminarios en estas músicas, en esta diferente, no sé cómo decir, universo, por decirlo. Al igual que hablan de un universo barroco, también está el universo medieval y tiene su lenguaje y su manera de ser. Que haya un lugar como este centro proporcionando una formación continua me parece importante y muy interesante para la gente que pueda acceder a él, a formarse, a aprender ese lenguaje, esa técnica, esos instrumentos, y luego para crear también poco a poco esto también crea que la gente conozca más esa música y la busque también, porque hay veces que no se programa tanto, a veces en ciertos ciclos, por el desconocimiento. Y toda esta formación y creación de intérpretes y también la difusión como conciertos ayuda muchísimo a que se conozca. Soy Alejandro Villar, soy flautista de pico y toco
pues repertorios desde la Edad Media hasta la música contemporánea, la música actual. Pero estoy centrado fundamentalmente en dos repertorios en concreto, que es la música medieval por un lado y el barroco por otro. Para mí el principal atractivo de la música medieval como intérprete es que te permite enfocar el repertorio pues desde unos puntos de vista muy variados y de alguna manera pues facilita también, ¿no?, esa labor creativa o imaginativa, como el propio título del programa que hemos interpretado hoy dice, ¿no?, esas danzas imaginarias, y de alguna manera pues eso impulsa o estimula la fantasía, ¿no? De lo que tenemos son unas líneas melódicas muy escuetas, y a partir de ahí pues nosotros buscamos versiones que sean lo más variadas posibles, ¿no? Porque bien es cierto que las formas musicales que conservamos, pues la estampida concretamente, pues es bastante reiterativa, pero si se juega mucho con la instrumentación, se va experimentando mucho con la tímbrica, eso en otros repertorios no se puede hacer con tanta facilidad. Y eso pues al final es un gran atractivo, como digo. Esta iniciativa, ¿no?, la creación de un Centro Internacional de Música Medieval, me parece muy interesante, como ha dicho anteriormente David, mi compañero, porque sí, posibilita el acercamiento a este repertorio no tan conocido, y además se trata pues eso de un centro pionero en España al ofrecer esa continuidad, ¿no?, en la formación, y como digo, pues todos aquellos que de alguna manera nos hemos acercado a la música medieval, hasta ahora no habíamos, en nuestra época, digamos, más de estudiantes, pues no tuvimos la posibilidad, ¿no?, de conocerlo. Mucho fue a través de cursos o contactos con profesores especialistas en la materia, que de alguna manera o se acercaban a España a algún sitio concreto o se iba a buscar. Entonces me parece muy interesante. Y bueno, pues que se genere ese caldo así de cultivo, digamos, dentro de nuevos repertorios, de nuevos públicos también, ¿no?, ávidos de conocer ese lenguaje medieval, y todo esto pues favorece que tenga mayor impulso, ¿no?, y que se conozca, porque desgraciadamente por parte también de los programadores, pues a lo mejor es un repertorio que está un poco marginado, ¿no?, en los ciclos de música, lo que podemos considerar como música clásica.